10 de la mañana, 51 minutos, Gaby del Elisi. ¿Recuerdan que hace algunos días habíamos hablado que se había empezado a hacer el tercer censo popular acá en la ciudad de Buenos Aires, restringido esto a la ciudad de Buenos Aires, restringido o circunscripto, vamos a decir, es una palabra que me cae mejor, a la ciudad de Buenos Aires, que es un censo que ya es la tercera vez que se hace, decíamos, estuvo de alguna manera interrumpido durante la pandemia. Interesante porque ahí se juntaron un montón de organizaciones sociales, algunas instituciones no gubernamentales que colaboran, digamos, con el diseño de esta metodología que se implementa para la medición de la gente que sufre esta problemática, que no solamente tiene que ver con un número, sino que, avanza mucho más allá de cuestiones numéricas y, preguntan cuánto hace que viven en situación de calle, si tienen consumos problemáticos, cuándo comenzaron esos consumos problemáticos, si tuvieron alguna cuestión de violencia institucional, si viven solos, si pudieron acceder, por ejemplo, a alguno de los dispositivos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ya sea subsidios habitacionales, si van a los refugios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuáles son, digamos, todas esas problemáticas que, insisto, tienen que ver más allá de contabilizar cuánta gente hay. Hubo muchísimas organizaciones, entre ellas Proyecto 7, con Horacio Ávila, con el que siempre charlamos también, pero estuvieron también Nuestra Numérica Movimiento Popular, Redes Puente, Los Irrompibles, La Patria es el Otro, Barrios de Pie, Frente Popular Patria, La Dignidad, bueno, un montón de organizaciones. También estuvo involucrado el CELS y ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a donde está Pérez Esquivel también. Una gran cantidad de voluntarios que se anotaron, que tuvieron una capacitación durante mucho tiempo para entender cómo hay que acercarse a las personas que sufren la problemática de vivir en la calle, porque no es sencillo esto. Cuando contamos todo esto, lo decimos porque esta metodología que utilizaron, que fue, lo contábamos la vez pasada cuando hacíamos el informe, durante 3 días, en diferentes horarios, peinando todos los rincones de la ciudad de Buenos Aires, cosa que no se hizo ni cuando fue el censo del INDEC, donde hubo una pelea muy fuerte con las organizaciones sociales y el organismo que preside La Baña. ¿Por qué? Porque justamente lo que les decían es, vos no podés hacer un censo durante unas cuantas horas, un solo día, para buscar gente que es obvio que se esconde para no ser encontrada por la violencia institucional que permanentemente los asedia. Y esto mismo ocurrió, digamos, esta misma discusión metodológica ocurre entre las organizaciones sociales que conforman este censo popular con las autoridades del gobierno porteño. La tuvieron con Larreta y evidentemente ahora la están teniendo con Jorge Macri. Vamos a escuchar los resultados, porque finalmente el censo se hizo, porque finalmente se están empezando a computar los datos. Tenemos una primera aproximación, luego seguramente vamos a tener datos mucho más precisos. Fuimos a buscar a Sol Lacaba de Barrios de Pie y nos decía esto en relación a los primeros resultados. Ya podemos contar con los primeros datos preliminares del censo, que arroja un número de 11.890 personas viviendo hoy en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad más rica, en situación de calle. Los datos más cualitativos, ese informe, va a llevar un tiempo más de procesamiento. Entendemos que en 30 días para ponerlo a disposición de cualquier organismo que quiera verlo. Este informe cualitativo nos va a arrojar datos muy importantes, como cuántas personas son alcanzadas por políticas públicas claras y concretas y eficaces, como subsidio habitacional, ciudadanía porteña, pensiones, jubilaciones. También vamos a poder ver cuánto porcentaje de las personas en situación de calle pueden acceder al sistema público de salud, físico, mental. Si la salud, desde que está en situación de calle, notaron que se deterioró. Nos va a arrojar también un número de cuántas personas están hoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires con problemas de consumo, pero además también si el
consumo empezó o se agravó estando en la calle. La primera cuestión, estamos hablando de casi 12.000 personas están viviendo en situación de calle solo en la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablábamos la vez pasada del censo, también cuando hablábamos con Horacio Ávila de Proyecto 7, que es una organización que se encarga justamente de vincularse con las personas en situación de calle. Horacio Ávila, él mismo viene de la calle y pudo avanzar con el armado de esta organización de Proyecto 7, y nos decía que esto mismo está pasando en los grandes centros urbanos del país, en Mendoza, en Córdoba. Es decir, esto, insisto, está solamente circunscripto a la capital federal. Hablamos de 12.000 personas. Más allá de lo que nos decía Sol acerca de que el procesamiento de datos, lo más finito, va a demorar un tiempo, unos 30 días, ya se puede ir adelantando acerca de las problemáticas que se encontraron todos los voluntarios que salieron hace algunos días nada más a hacer este censo. Otro dato importante es si esas personas están viviendo en la calle hace mucho tiempo, si es la primera vez. Grandes rasgos, ya te puedo ir adelantando, si bien no tenemos un número completo, que es significativo el aumento de las personas en el último año viviendo en situación de calle. Eso fue como lo más notorio. La cosa que también podemos ir diciendo es que aumentó muchísimo la población de adultos mayores viviendo en situación de calle. Eso es tremendo, porque habla también, digamos, esto se va concatenando con todos los otros dramas, otros problemas que nosotros venimos contando en diferentes áreas. Martín viene hablando, Carla también, de toda la problemática que conlleva el atraso en las jubilaciones, la quita de los medicamentos gratis y todo lo que significa eso para el poder adquisitivo de los adultos mayores, de los jubilados y de las jubiladas. Esto está provocando que haya un aumento significativo de personas, de adultos mayores viviendo en situación de calle. Para que se entienda cuál es la problemática de todo lo que estamos contando acá permanentemente, prácticamente desde que asumió el gobierno de Javier Milei, bueno, tiene un correlato en la realidad, en la cotidiana. Gente que no puede pagar ni siquiera una pensión, ni siquiera un hotel, y tiene que terminar en la calle. Un dato extra que nos contaba Sol Lacaba, insisto, ella es de la organización Barrios de Pie, que habla de cómo esas personas se las tienen que rebuscar para también, además de todo esto, eludir la violencia institucional que todos los días sufren en la calle. No fueron solo 3 días, sino que se trabajó el domingo, se está trabajando hoy y se va a trabajar en la semana con el tema del procesamiento de datos. Fue un laburo y un despliegue inmenso. Se censó en los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires, hospitales, subtes, estaciones de tren. O sea, no se dejó una sola cuadra sin rastrillar. Se le ha puesto muchísimo amor y compromiso a este problema que no nos da lo mismo, porque la calle nos duele, porque no es un lugar para vivir, porque tampoco es un lugar para morir, porque ahora con el frío la gente se muere estando en la calle. La logística también es preparar comida caliente, preparar mate cocido, café para llevar y darle a las personas mientras los censamos. El laburo de coordinación, reuniones, dividirnos el mapa entre las organizaciones de la ciudad, capacitar a la gente para que sepa censar. La verdad que fue increíble. Un laburazo tremendo que hicieron todas estas organizaciones para que nosotros conozcamos los números de la realidad y qué van a hacer con esto, obviamente, más allá de informarnos, más allá de que todos nosotros nos enteremos de qué es lo que está pasando con este aumento significativo de las personas en situación de calle. Bueno, están exigiendo, por supuesto, el cumplimiento y el presupuesto de una ley que es una ley de la ciudad de Buenos Aires, que es la número 3706, de protección y garantía integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo. Y lo mismo están exigiendo para Nación, una ley nacional que es la 27654 de personas en situación de calle y familias sin techo. Están pidiendo también que se garantice la demanda espontánea en todos los dispositivos, suministro, comida, refrigerio, mantas, esto del gobierno de la ciudad, y que
¿Para qué sirve este número? Para entender que los dispositivos que hay, más allá de además todas las restricciones que tienen, que hay algunos que no dejan entrar parejas, o sea, un matrimonio, que no te dejan entrar con tus mascotas, que los carros los tenés que dejar afuera y te los roban, etcétera, etcétera. Más allá de eso, no alcanzan. No hay plazas suficientes porque el número, el subregistro que hace el gobierno de la ciudad, finalmente termina repercutiendo en estas políticas públicas. No hay cantidad de refugios suficientes para casi 12.000 personas. Insisto, más allá de la otra problemática de cómo funcionan esos refugios, ¿no? O esos dispositivos. Bueno, también están pidiendo que transformen en ley el decreto de subsidio habitacional para las personas en situación de calle, que se suspenda por 2 años el tema de los desalojos en el país. Esto es importante porque hay mucha gente. Esto ya lo habíamos vivido en algún momento, ¿se acuerdan? En la pandemia. Alberto lo había hecho. Cuando, bueno, evidentemente había una dificultad enorme de poder pagar alquileres, etcétera. Bueno, es lo que están pidiendo, que se decrete la emergencia en situación de calle en la ciudad, que se aumente el presupuesto en todos los programas destinados, obviamente, a esta problemática. Un dato importante que no es menor, que es simbólico, si se quiere, pero que también se prohíba para los funcionarios públicos, para las fuerzas de seguridad, el uso del lenguaje ofensivo. Sí. Porque nosotros ya los vimos, ¿no? En los videos. Ramiro Marra, por ejemplo. Ramiro Marra. De fisura. Sí, pero también las fuerzas de seguridad, cuando los corren, ustedes no sé si vieron, seguramente deben haber visto algunos videos, lo mismo que pasa en Mar del Plata. Iba a decir Mar del Plata, claro. Se replica exactamente igual acá en la ciudad de Buenos Aires, que los empiezan a insultar, que les pegan, pero sobre todo que los insultan, los denigran de una manera tremenda. Entonces, bueno, están pidiendo esto y que el decreto 373 de este año, donde el gobierno nacional delega en las provincias la asistencia a las personas en situación de calle, se derogue claramente y que finalmente el Ejecutivo Nacional, a través de Capital Humano, se haga cargo de esto. ¿Qué significa además hacerse cargo? Por ejemplo, ya inmediatamente entregar la cantidad de frazadas que están arrumbadas en los depósitos de Capital Humano. Ayer Sandra Petrovelo dio una entrevista con Trebuch y dijo barbaridades. No se está haciendo cargo de eso, de cosas que ya tienen, que sería muy sencillo activar y empezar a repartir en el medio del invierno. Y bueno, y finalmente que se haga un relevamiento nacional en forma oficial, como indica la ley 27654 a la que hacíamos referencia, que es esta ley nacional, con no solamente un dispositivo oficial, sino también que hagan partícipe a todas estas organizaciones que ya tienen una expertise, que ya tienen una metodología, que saben que funciona. Entonces, que haya de alguna manera un complemento entre lo que pueda hacer oficialmente el gobierno para hacer un relevamiento en todo el país junto con estas organizaciones. 11.892 personas, para redondear el número, me parece que es impactante, casi 12.000 personas arroja el resultado del tercer censo popular, viven solamente acá en la ciudad de Buenos Aires en situación de calle. Muchas gracias, Gaby de Lerisi, por esta información. 11 de la mañana, 4 minutos. Nosotros vamos a seguir en vivo aquí hasta las 12 del mediodía. Quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten.